Bueno, demostraciones unidad uno, física 2. Empezamos con la demostración del campo eléctrico de un anillo, que directamente empezamos planteando la ley de Coulomb, donde R va a ser la distancia, K la constante, ya lo sabemos, y Q toda la carga del anillo. Lo planteamos en forma diferencial, con un pequeño pedazo de Q representando un pequeño pedazo del campo eléctrico. Notamos lo que dije, que R es la distancia, la cual acá trigonométricamente se representa como una hipotenusa, donde A va a ser el radio, que yo lo represento con R mayúscula. Eso lo puedo plantear y sustituir en la ecuación anterior obteniendo esto, que es lo que vamos a utilizar, el diferencial de X, lo vamos a analizar en sus dos espectros, en Y y en X. En Y se nos va a cancelar la parte de arriba del anillo, va a cancelar al campo generado por abajo del anillo, dando igual un neto de cero. Entonces solamente vamos a tener magnitud en X, dada por el coseno de alfa. Nosotros podemos plantear este coseno trigonométricamente como X sobre R, y eso sustituir, bueno, vamos a hacer la multiplicación que está en la primera línea, obteniendo finalmente esto. Una vez obtenido esto, lo único que tenemos que hacer es integrar respecto de Q. Y como todas estas X y R son todas independientes de la carga, la integral va a ser simplemente integral diferencial de Q, que el resultado es Q. Finalmente, y teniendo en cuenta lo que dije antes, que E sub I es igual a cero, obtenemos la ecuación final de la magnitud del campo eléctrico de un anillo. Si a eso, ya con eso hecho, si a eso le sumamos de que el anillo puede tener una distancia al punto de análisis muy, muy grande, o sea que el punto P tenga un X que sea tan grande que el radio sea despreciable, entonces podemos analizar como si el radio tendiese a cero. Si yo hago eso en la ecuación que obtuvimos, vamos a recuperar la ley de Coulomb, como si el anillo funcionara como una carga puntual, porque visto desde muy, muy lejos, va a ser como una carga puntual en ese caso específico. Bueno, demostración 2. Campo de una línea de carga. De forma muy similar, planteamos el diferencial del campo eléctrico partiendo de la ley de Coulomb. Y nuevamente vemos las dos componentes, en X y en Y. Pasa de nuevo lo mismo, la de Y se nos va a cancelar, es visible. Esta vez se puede plantear como una integral, donde esta integral claramente cuando la analizamos, integral de y, diferencial de y nos va a dar cero. Un cero que se multiplica por todos los demás miembros, entonces el campo eléctrico en y es cero. Por su parte, el campo eléctrico en X tiene un proceso muy similar al anterior, obteniendo esta integral en específico. Es muy específica, es como todo un análisis de cálculo. Directamente por una tabla de integrales yo puedo obtener el último miembro que tenemos abajo, que es el campo eléctrico en X. Se repite la diapositiva. Bueno, y una vez con eso, yo lo que puedo hacer es plantearlo en función de lambda. Ahí aparece por primera vez la densidad lineal de carga, donde por definición es carga sobre longitud. La longitud es 2A, si lo analizamos, es 2 veces A, viéndonos en la imagen, ¿no? Entonces, a partir de esa definición, despejo la carga y la sustituyo en la ecuación que habíamos obtenido antes. Una vez con eso, ya está. Ya lo podemos expresar en función de la carga o en función de lambda, da igual, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si la línea es infinita o es exageradamente grande el valor de A? Entonces, es como si el valor de A tendiese a infinito. Entonces, ¿cómo yo eso lo puedo plasmar en la ecuación? Acá lo que hago es descomponer la constante K, se me van a cancelar los dos, el denominador y el numerador, y lo que hago ahí es sacar factor común A cuadrado, que al estar en la raíz se nos va a quedar A. Entonces se salta un paso, pero ahí lo que va a pasar es que el A del denominador y el A del numerador se nos van a cancelar, quedando esa ecuación finalmente. Y luego, nuevamente, A tiende a infinito. Entonces el primer miembro de la raíz va a tender a cero. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda simplemente esta ecuación simplificada. Y esta vendría a ser la de una línea infinita, obviamente centrada, como el caso que hemos analizado en la imagen.
Bueno, y la tercera demostración es la del campo eléctrico dado por un disco, el cual, bueno, empezamos como siempre planteando el campo eléctrico diferencial, esta vez solamente en X. Ya se explicó todo. En Y se va a cancelar, el coseno de alfa va a tener su sustitución trigonométrica, y para acá, para integrar, vamos a tener que hacer una sustitución en la que vamos a involucrar sigma, que es la densidad de carga definida ahí, donde si yo despejo la carga nos va a quedar eso. Lo planteo de forma diferencial para poder sustituir, viendo que el diferencial de área es 2pi por radio por el diferencial de R. Bueno, entonces eso mismo yo lo voy a sustituir. Ahí está todo sustituido de una, a su vez el coseno de alfa, y, y yo integro respecto de R. Bueno, esta integral es un poco complicada, pero una vez que la realicemos vamos a obtener este es el siguiente miembro, y de eso yo puedo sacar, bueno, factor común, y finalmente terminamos este término que tenemos acá. Que ese básicamente sería el término del disco, del campo eléctrico de un disco en X, con una magnitud únicamente en X. ¿Qué pasaría si el disco fuera infinito, si fuera como un plano infinito, con el radio tendiendo a infinito? Bueno, vemos por partes. El primer término de la raíz con el radio va a tender a infinito, por ende todo el denominador va a tener infinito, y consecuentemente va a tender a cero el segundo término de la resta. Pues nos va a quedar simplemente el término fuera de los brackets por uno. Y eso es para un plano infinito del campo eléctrico.